Buenas noches, mi nombre es Nicolás Castillo y soy estudiante de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Y es un gusto para mí presentar este nuevo espacio de entrevistas del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales. En esta ocasión nos acompañan Hernán Escudero Martínez y Daniel García, docentes de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID. El embajador Hernán Escudero Martínez es director del Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales de la OID, también es director editorial del Boletín Panorama Global y profesor de Derecho Internacional, Negociación Internacional y Organizaciones Internacionales. Ha sido director y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la UDLA y de la Academia Diplomática. Estudió Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y obtuvo un máster en Relaciones Internacionales en la Escuela de Leyes de Fletcher y en la Universidad de Tufts y Harvard. También tiene un máster en Derecho en Comercio Internacional por la Universidad de La Rioja. Ha sido embajador del Servicio Exterior entre 1988 al 2006 y ha representado en esa calidad al Ecuador en la ONU en Nueva York, Ginebra y Lima, además de altas funciones en la Cancillería y representar a la CAF en Bolivia y a la Secretaría de la ONU en Portugal. Nuestro segundo participante, Daniel García, es docente investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID. Se especializa en asuntos geopolíticos y seguridad del Asia-Pacífico. Es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Relaciones Internacionales por Flaxo y un máster en Estudios Estratégicos por la Universidad Nanyang en Singapur. Profe Santi. Muchísimas gracias, Nico, por esa introducción y muchísimas gracias a quienes van a estar el día de hoy conversando con nosotros sobre este tema que causó un gran revuelo en las últimas semanas, que es el tema del conflicto israelí-palestina, que si bien es un tema histórico, últimamente ha escalado en sí la violencia y por eso que vamos a conversar sobre este tema. En este nuevo espacio, la idea es que en brevemente nuestros expertos puedan comentar el contexto de este conflicto, sobre su opinión personal que tienen de este conflicto y a su vez posibles soluciones para el mismo. En este sentido, les comento a los entrevistados que van a tener de manera alternada de 75 a 90 segundos para contestar cada una de las preguntas y obviamente pueden también comentar hacia la pregunta del otro, hacia la respuesta del otro entrevistado. Si estamos listos, Hernán y Daniel, podríamos comenzar con la primera pregunta, Adelante, que se las planteo en este momento. ¿Cuáles son los hitos principales que puede explicar la situación del conflicto social que se vive actualmente entre el Estado de Israel y la nación palestina? Por favor, Hernán. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por esta entrevista a Panorama Global y al Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales. Me voy a tomar solo unos segundos para compartir tres mapas, porque el contexto histórico del Medio Oriente y sobre todo el conflicto israelí árabe-palestino es difícil de comprender si es que no se visualiza geográficamente. Entonces, el primer mapa es el origen que fue la partición palestina de Naciones Unidas luego de que concluyó el mandato británico sobre Palestina. Esta fue el plan de partición de la ONU de 1947. Siempre me gusta decir lo siguiente, si es que los árabes, los estados árabes vecinos de Israel hubieran aceptado este plan de partición, Palestina, como se ve que tenía prácticamente el mismo territorio en superficie que Israel, no, posiblemente no habría habido los conflictos, cuatro conflictos grandes que han existido entre los estados árabes de Israel. Fue un grave error histórico de los estados árabes. Esto es algo importante porque si se fijan aquí el territorio que se le atribuyó al Estado árabe, estamos refiriéndonos por supuesto a la Palestina árabe, al Estado de Palestina o al futuro Estado de Palestina, es mucho mayor en extensión de aquel que alcanzaría a tener si es que las negociaciones continuarían posteriormente o
eventualmente si es que habría la posibilidad de nuevas negociaciones. Es un segundo mapa que se ve que este es el mismo que acabamos de ver. Es el año 49, luego del primer conflicto. Todos los conflictos triunfó Israel desde el punto de vista militar. En el primero, que se produjo un armisticio egipcio-israelí que fue mediado por Naciones Unidas, aquí vemos ya, como se dice en el mapa, que hay una mayor ocupación del territorio que debía haberle correspondido a Israel en el plan de partición de la ONU. Y en el tercero vemos del 67 al 60, el 96, luego de la guerra de los 6 días, el 67, que como consecuencia de las victorias militares de Israel, comienza a ocupar mucho más territorio del que tenía, inclusive luego del primer conflicto del año 49. Y finalmente, ¿cuál es la situación actual? La situación actual nos describe este mapa de aquí, que es el siguiente. Naturalmente, originalmente en el plan de partición palestina había una continuidad territorial entre la Franja de Gaza, que era parte de Egipto, luego pasó a la posible soberanía palestina como consecuencia sobre todo de los acuerdos de Oslo que fueron mediados por Estados Unidos. Y aquí vemos que no hay una continuidad territorial con el resto de lo que sería el territorio de Palestina. Estos triangulitos que están aquí son los asentamientos israelíes en los territorios ocupados en Cisjordania, que son verdaderas ciudadelas o ciudades. La expresión asentamientos es un poco equívoca. Estamos hablando de verdaderas ciudades, hay autopistas que comunican a un, entre comillas, asentamiento a otro, ¿no? Entonces, como se ve, la ocupación de Israel en todo el Cisjordania o el West Bank, como se llama, o la ribera occidental del Jordán, incluyendo Jerusalén, está en posesión de Israel. Lo único que se ha producido luego de los conflictos y los acuerdos de Oslo a comienzos de los 90 es la desocupación de la Franja de Gaza por parte de las tropas israelíes. Esto está bajo el control de Hamas, justamente esta zona de aquí. Hamas no es de la afiliación política de la autoridad palestina, que es Al-Fatah, que es el grupo político al cual pertenecía Yasser Arafat cuando no había todavía la autoridad palestina, fruto de los acuerdos de Oslo. Y hay una rivalidad entre Al-Fatah, que es la autoridad palestina, que tiene la capital aquí en Ramallah, y quien controla Gaza, que es Hamas. Hamas también fue electa en elecciones democráticas, como lo fue también la autoridad palestina. Me quedaría por lo pronto ahí. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, de cómo llegamos adicional sobre esta explicación histórica de cómo podemos explicar el conflicto que vive actualmente el Estado de Israel y la nación palestina. Bueno, muchísimas gracias al Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales por el espacio. Bueno, fundamentalmente el conflicto entre Israel y Palestina radica en el hecho de, como tantas veces se ha dicho, dos pueblos que reclaman una misma tierra, dos pueblos que tienen reivindicaciones de carácter histórico y religioso sobre esa tierra, pero es un único espacio y un espacio pequeño en disputa. Agregaría a lo que ha mencionado el embajador Escudero lo siguiente. Está claro para los actores prácticamente desde el principio de la situación que la única solución al conflicto es la llamada así, la solución de los dos estados, es decir, que existe un estado judío propiamente dicho y un estado árabe palestino. Esto se lo entiende desde el informe Peel de 1937, cuando todavía estábamos hablando del mandato británico de Palestina. No se diga a través de la resolución de Naciones Unidas de 1947, donde
fundamentalmente se recomienda que haya un Estado, como he dicho, un Estado judío, un Estado árabe, y que Jerusalén, que es, yo diría, el gran punto crítico del conflicto, sea una ciudad internacional, dada su importancia histórica y religiosa. Así que la viabilidad de la solución de los dos estados creo que es el tema de fondo para mí en este momento. Muchas gracias, Daniel. Y dentro de esta misma propuesta de la creación de los dos estados en sí, ¿nos podrías comentar sobre qué medidas reales puede tomar la comunidad internacional o el Consejo de Seguridad, o si existe algún mecanismo regional o global que pudiese tener cierta injerencia para terminar o reducir estas tensiones que existen en la zona? Lamentablemente hemos visto a lo largo del tiempo que las negociaciones entre israelíes y palestinos poco a poco dan menos frutos. Las oportunidades para la paz, al parecer, son cada vez más difíciles de cosechar, llamémoslo así. Un punto importante es la participación de la comunidad internacional, en este caso de los Estados Unidos. Estados Unidos históricamente evidentemente tiene una cercana alianza con Israel, pero en todo caso, en términos del conflicto, ha intentado tener una postura más o menos neutral entre las dos posturas, mostrarse como un genuino y honesto mediador entre la parte palestina y la parte israelí. Esa ha sido históricamente la posición de Estados Unidos. Históricamente, Estados Unidos ha defendido la solución de los dos estados. Vimos lamentablemente que por desarrollos políticos internos, diría yo, en los Estados Unidos, la postura mediadora tradicional de Estados Unidos ha virado en una postura abiertamente pro-israelí, especialmente en este tema de la capitalidad de Jerusalén, como digo, es el punto álgido, y relacionado a esto el tema de los asentamientos. Una vez más, creo yo importantísimo el rol de la comunidad internacional y el rol de potencias como Estados Unidos, ¿no es cierto? Que mantengan, crear yo, una posición que sea creíble como mediadores neutrales en el conflicto. Muchas gracias, Daniel. Embajador, nos han comentado que la comunidad internacional quiere ingerir en el tema, pero no puede hacerlo sin el apoyo justamente de potencias, y potencias en especial como Estados Unidos. ¿Usted qué nos puede comentar sobre el tema? Bueno, se podía hablar varias cosas, pero en primer lugar, para complementar lo que dijo Daniel, en efecto, la vinculación y el apoyo de los Estados Unidos a Israel se dio desde el primer día, ni siquiera desde la primera semana, desde el primer día de la declaración unilateral de creación del Estado de Israel en 1948. Era presidente Truman en Estados Unidos y el mismo día reconoció a Israel. Fue el primer Estado del mundo que reconoció a Israel. Eso simplemente para demostrar que desde esa época para acá ha habido un apoyo significativo de los Estados Unidos a Israel, lo cual no quiere decir, como bien lo ha dicho Daniel, que Estados Unidos también ha querido jugar un rol de mediador. Tan es así que los acuerdos de Oslo, a los que me referí de comienzos de los 90, en virtud de los cuales se crea la autoridad palestina por primera vez, que le da un margen de autodeterminación al pueblo palestino que mediante elecciones democráticas crea la autoridad palestina y jamás, como dije hace un momento, también participe en esas elecciones y llega al gobierno en la franja de Gaza. Eh, Eso fue algo no solo aceptado por los Estados Unidos, sino por la comunidad internacional en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. La resolución 242 del Consejo de Seguridad, que está como todas las resoluciones del Consejo vigentes, son obligatorios, de obligatorio cumplimiento para la comunidad internacional, incluyendo naturalmente Israel, significa que tiene que haber un retiro de las tropas de ocupación en los territorios ocupados por Israel. Eso es el marco del derecho internacional, virtud del cual eso debería cumplirse, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, también se
reitera la situación especial de Jerusalén por ser el sitio sagrado para las tres religiones monoteístas, esa resolución fue completada por otra, la 338, del propio Consejo de Seguridad. Es decir, en resumen, la ocupación israelí desde el punto de vista del derecho internacional es contraria a las obligaciones que se derivan de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Dos, Estados Unidos ha tenido siempre una participación mediadora importante. En efecto, esa participación mediadora se debilitó en el gobierno de Trump, pero existió hasta el gobierno de Obama. Y ahora con Biden también de alguna manera está tratando de tener una posición mucho más activa. El día de hoy que estamos conversando, llega a Tel Aviv el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken. También se va a entrevistar con representantes de la autoridad china, de tal manera que no es solo una conversación bilateral con Israel, sino también con los palestinos. Así que eso es un buen augurio en el sentido de que sí hay una participación, puede haber una participación mayor de los Estados Unidos, ¿no? También hay que ver que otros estados en el Consejo de Seguridad siempre han pretendido plantear una resolución que consolide o vaya más allá de estas dos resoluciones del Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos no ha tenido la disposición de sumarse a eso. Si el rol de Estados Unidos es más un rol bilateral, al margen del Consejo de Seguridad. Eso es lo que podría, por lo pronto, pues complementar o comentar de lo que coincido plenamente lo que acaba de decir Daniel. Muchas gracias, embajador. Sí, entonces vemos que Estados Unidos sí ha tomado este rol preponderante, pero en ese sentido el conflicto continúa y eso es justamente lo que quisiéramos ver desde sus posturas. Daniel, generar ¿qué podríamos o qué procedimientos se podrían ya seguir para que esto se dé? Para que podamos tener un Estado israelí y un Estado palestino, y en este sentido tener una ciudad cosmopolita regida, yo qué sé, tal vez por la agencia fiduciaria esta de la ONU, que lo que mantenía es esta transición colonial cuando existieron los tiempos de las independencias en sí. Entonces, existen los mecanismos, hay que crear nuevos mecanismos, esta es la única solución, pueden haber otro tipo de soluciones. ¿Qué nos pueden comentar? Por favor, embajador. Bueno, la situación es muy compleja, ¿no? Muy compleja. Si se iniciaría una negociación ahora, debería comenzarse sobre lo que se determinó en los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo no solo crearon la autoridad palestina, sino que contemplaron el inicio del retiro de las tropas israelíes de ocupación. Luego de eso hubo conversaciones informales, las conversaciones de Estocolmo que continuaron cuando fue primer ministro de Israel Begin. Desgraciadamente no se pudo concretar en un acuerdo formal lo de Estocolmo porque hubo un asesinato al primer ministro de Israel y naturalmente eso significó la suspensión de la posibilidad de que se formalicen negociaciones. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Un segundo elemento que hay que tomar en consideración son y esto pues sabemos cuando hablamos de política exterior, la relación entre la política doméstica y la política internacional. Todos los avances desde el punto de vista de la solución de un conflicto cuyo estatus final es que en Palestina existan dos estados soberanos, un estado árabe palestino y uno de Israel, siempre han sido promovidas por el partido laborista israelí, no por el partido Likud, del cual ya lleva más de 10 años el primer ministro Netanyahu, que es del partido Likud y que tiene una posición de extrema. Parte de lo que ha ocurrido ahora
me parece que a él le ha favorecido desde el punto de vista electoral interno en Israel. Él pretende reelegirse. Nunca ha habido en Israel un primer ministro que se reelija por quinta vez. Él está esperando reelegirse por quinta vez con el apoyo de los grupos. Es una democracia parlamentaria Israel que tiene grupos también pequeños, ultra ortodoxos, que naturalmente tienen una posición absolutamente contraria a la posibilidad de un arreglo, a diferencia de sectores de centro, digamos, del espectro político de Israel y del Partido Laborista, que es el que, como digo, siempre ha auspiciado la posibilidad de un arreglo. Entonces, si es que no hay un cambio interno en Israel, un cambio político que permita que se reinicien las conversaciones naturalmente, con la mediación no solo de Estados Unidos, sino también de la propia Unión Europea, y me atrevería a decir también hasta de algunos otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como la Federación Rusa y China. Es muy difícil que haya un cambio de postura. Solo un detalle adicional. El único país que tiene la sede de su embajada en Jerusalén son los Estados Unidos. El resto de estados, incluyendo el Ecuador, tiene su sede diplomática en Tel Aviv. Muchas gracias por esa aclaración, embajador. Daniel, sé que es complejo la situación, justo como nos comentó el embajador, y además tenemos las pugnas en el Consejo de Seguridad. Tal vez el trámite no vaya por lo legal, puede haber una solución política en este sentido. Bueno, sí, creería yo que a la final el más deseable de todas las salidas de este conflicto es la formación de dos estados, como hemos dicho, un estado judío y un estado árabe palestino. En estados en el que, digamos, la población de cada país disfrute totalmente de todos los derechos de ciudadanía. La alternativa es la solución de un estado. En otras palabras, que finalmente Israel acabe anexionándose todos los territorios que actualmente ocupan los palestinos, ¿no? La Franja de Gaza y, por otro lado, Cisjordania. Esta solución de un Estado, básicamente, sería una salida política, pero no obstante, el peligro sería que los árabes palestinos queden como ciudadanos de segunda clase, evidentemente ante el peligro de que se diluya el carácter judío del Estado de Israel, ¿no es cierto? Incluso el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, ha llamado la atención sobre esta posibilidad y utilizó incluso el término apartheid, que sería resultante de esta solución de un Estado. Evidentemente eso sería una solución que no quisiera nadie. Aquí agregaría y puntualizaría algunos temas que ha mencionado el embajador. En efecto, aquí hay el problema político interno en Israel y el problema político entre los palestinos. Ya lo mencionó el embajador, el problema, bueno, digamos, lo caracterizaría de la siguiente manera. Está el hecho de que la política interna israelí se ha movido mucho hacia la derecha, es decir, ha habido digamos, cada vez más apertura a posiciones que antes eran extremistas, relacionadas una vez más a la idea de la formación de un gran Israel. Y se han vuelto posiciones mainstream dentro de la política israelí, lamentablemente. Y por el lado de los palestinos está esta sempiterna división, como ya mencionó el embajador, entre el grupo Hamas, que controla Gaza y que no reconoce ningún acuerdo con Israel y que no reconoce el derecho de Israel a existir en paz. Y por el otro lado, obviamente, está el interlocutor reconocido por Israel, que es Al-Fatah, ¿no es cierto?, heredero de la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no es cierto?, que sí, digamos, dejó las armas, dejó el terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir. Entonces, claro, una negociación entre israelíes y palestinos, digamos, suena en papel viable, pero en la práctica es complicado cuando no hay un solo interlocutor válido. Y una vez más, cuando las posiciones políticas dentro de Israel se hacen cada vez más extremas. Justamente lo que comentaba el embajador, estábamos a puertas de un cambio político importante en Israel, en términos de las elecciones y los cuestionamientos que se le ha venido haciendo, incluso en casos de corrupción a Benjamin Netanyahu.
pero le cayó como anillo al dedo este conflicto, porque evidentemente apoya su posición dura. Así es, yo agregaría nada más, y por el tiempo, dos comentarios. No, en efecto, este último conflicto, que no va a ser el último, no es que este cese de hostilidades que se ha logrado por intermedio de Egipto, que juega un rol muy importante, porque Egipto fue el primer estado, es el más importante estado árabe de la zona que restableció o estableció, mejor dicho, relaciones diplomáticas con Israel luego de los acuerdos de Camp David, que también fueron mediados por Estados Unidos, por el presidente de los Estados Unidos, por Jimmy Carter. Y en consecuencia, a través de esa mediación se ha logrado este cese de hostilidades entre Hamas e Israel, pero eso no quiere decir que la situación vaya a ser permanente. Es muy posible que recrudezcan el conflicto que originalmente nació desde, militarmente hablando, desde Hamas, pero que el origen está en una de las sitios sagrados, la segunda mezquita más sagrada después de la Meca, que está en Jerusalén. Ahí hubo un acoso de fuerzas policiales israelíes y eso fue desencadenando y también la posibilidad de que salgan de sus localidades, de sus casas a varios habitantes de Palestina, porque Jerusalén, yo conozco Jerusalén, es una ciudad en la cual unas partes de la ciudad tienen un componente poblacional demográficamente mayor de árabes palestinos y en otros sectores de Jerusalén, lo contrario, hay más judíos que palestinos. También hay, por supuesto, desde el punto de vista religioso, cristianos, ¿no? Pero desde el punto de vista demográfico, la presencia en la parte vieja de Jerusalén es mucho mayor de los árabes. Naturalmente, ellos quieren, desde el punto de vista religioso, pues orar en esa mezquita muy importante. Y esa fue un poco el detonante, o fue el detonante que ocasionó esto. Yo agregaría una última cosa. El tiempo, mientras más pase el tiempo, más difícil es que se llegue a concretar una solución negociada que todos quisiéramos de dos estados en Palestina, que se planteó por eso fue la importancia del mapa que puse por la partición palestina. El gran error de los estados árabes de no haber aceptado el año 47 esa división, por esa rencilla histórica, sobre todo de carácter religioso, que existía y también con otros componentes. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, se incrementan los asentamientos, es decir, esta colonización ilegal, contraria al derecho internacional, alentada por el gobierno de Israel. El gobierno de Israel alienta esos asentamientos. En consecuencia, cada vez pierde fuerza la posibilidad, inclusive para una resolución negociada, de qué va a pasar, por ejemplo, con los israelíes que están viviendo en territorios ocupados que les deberían pertenecer a Palestina, al Estado palestino, me refiero a Cisjordania o el West Bank. Cada vez se vuelve mucho más complejo. Entonces, mi conclusión es que en la medida que pase el tiempo, las posibilidades de llegar a un estatus final de una región, un territorio y dos estados, le veo cada vez más difícil. Se estaría por ver cuál es la actitud que toma los Estados Unidos en esta nueva administración. Gracias, embajador. Gracias, profe Daniel. Hemos hablado de varios temas. Vimos este cambio geográfico que ha tenido la península de Palestina, el territorio de Palestina a lo largo de los años. Hemos hablado también del rol que tienen las potencias en la resolución del conflicto. También hablamos un poco de los mecanismos que nos pueden permitir
encontrar una solución a estos estados. Hizo referencia, por ejemplo, a la resolución del Consejo de Seguridad, la 242. También se habló de los factores domésticos para entender la política exterior y el conflicto en sí, la naturaleza del conflicto. No hablamos de estas diferencias entre el Partido Laborista y el Partido Likud, que actualmente, de alguna manera, tiene el control en Israel, es la autoridad en Israel. Queremos agradecerles por estar aquí esta noche con nosotros. Para nosotros ha sido un gusto poder conversar con ustedes y esperamos que nos puedan acompañar en otra ocasión para seguir hablando de temas que le afectan al Ecuador y que afectan al mundo en sí. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, embajador. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta Gracias, un luego. gusto. Muchas gracias.